Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes también. Un gusto que estén aquí con nosotros. De verdad es un verdadero placer estar hoy aquí con todos ustedes en esta sesión que promete cambiar de alguna forma la manera en que vemos nuestros equipos de trabajo. Y antes de arrancar, quiero tomar un momento para agradecer profundamente a todos ustedes que hayan estado aquí o que estén aquí acompañándonos, a la gran comunidad de coaches por México y por supuesto a Julieta de Becky por hacer este espacio posible y por su incansable labor en el desarrollo de talento. Finalmente y muy especialmente le doy las gracias a Ramiro Ponce que nos acompaña y que seguramente van a escuchar ustedes una charla de una persona que conoce mucho sobre cambio, sobre generaciones y que nos va a dar grandes aportaciones al respecto. Mi nombre es Jorge Ramírez, soy coach ejecutivo y un gusto estar aquí con ustedes apoyando en esta entrevista. Y ahorita que estamos empezando, me gustaría como dar un preámbulo a esta parte de nuestro evento. Imaginen por un momento, y no sé si a algunos de ustedes ya les ha pasado, que es un viernes en la tarde. Y un líder de equipo, llamémosle Carlos, por ejemplo, acaba de tener 3 reuniones virtuales seguidas. En la primera, un colaborador de 55 años le pide más tiempo para adaptarse a una nueva plataforma digital. En la segunda reunión, un gerente de 42 años le exige que no le cambien los objetivos a mitad de mes, por favor, porque eso afecta a su autonomía. En la tercera, una joven de 23 años que lleva apenas 2 meses en la empresa, le dice que está frustrada porque siente que no ha trascendido y está pensando en renunciar para irse de mochilero. Carlos termina el día agotado y él jura que es un líder empático, pero siente que habla un idioma distinto con cada uno de ellos. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O saben de alguien que esté haciendo o teniendo esta experiencia? Y la realidad es esa. Hoy en nuestras empresas conviven hasta 4 generaciones diferentes y cada una de ellas tiene su propio diccionario para entender el trabajo, el éxito y la empatía. Y para descifrar este diccionario y aprender a liderar sin morir en el intento, hoy nos acompaña Ramiro Ponce, ¿sí? Ramiro Ponce, que es una persona eh, que lleva más de 30 años moldeando líderes como quien afina una orquesta, con precisión técnica y oído humano. Ramiro ha acompañado a muchos ejecutivos de Fortune 500 y a organismos internacionales de empresas tales como Microsoft hasta Banco Mundial, navegando industrias tan diversas como la farmacéutica, la tecnología y hasta el desarrollo social, que siempre es importante conocer a las ONGs en ese sentido. Ingeniero y psicólogo formado en Stanford, combina mirada sistémica y empática para desactivar resistencias culturales y revelar los conflictos que otros prefieren ignorar. Autor de un libro que les recomiendo mucho y que ya va en su segunda edición, Gerente del Cambio. Profesor y referente internacional, ha dedicado su carrera a unir procesos, personas y cultura, allí donde el liderazgo deja de ser cargo y se convierte en una verdadera transformación. Es el entrevistado que tenemos el día de hoy y como pueden ver es un entrevistado de lujo. Ramiro, bienvenido. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge. Para mí Pues es bien, Ramiro, pues vamos a entrar de lleno, si te parece bien, a esta sesión de preguntas y respuestas, y pues va a ser de mi parte, soy como el duende preguntón en esta ocasión, y lo cual me dará mucho gusto por todo lo que nos vas a compartir. Y regresando un poquito a la historia de Carlos que comentaba yo al inicio, hoy en día es casi un cliché decir que un líder debe de ser empático. Pero el problema que vemos es que ponerse en los zapatos del otro es muy difícil cuando todos usan una talla o un estilo de zapato diferente. Unos botas, unos borseguí, otros tenis, otros guaraches. Depende, ya las mismas generaciones ponen la línea. Lo que para un joven es empatía, para un veterano puede ser falta de respeto.
Entonces, te voy a hacer una pregunta. Hoy se había hecho tanto sobre la empatía como parte de un valor importante de un líder. Sin embargo, cada generación parece entender de manera particular lo que para ellos significa empatía. Si tuvieras que dar ejemplos concretos de lo que la empatía significa para cada generación, ¿cuáles podrías ilustrarnos, mi querido Ramiro? ¿Cuáles aplicarías mañana mismo? Porque funcionan en la práctica. ¿Y qué implicaciones prácticas tendrían para la empresa? Gracias, Ramiro. Ok, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, tú has dicho una gran verdad. Hoy la empatía se ha convertido en una especie de lugar común para los líderes y realmente la cuestión es de que ahora, por cuestiones de edad, de ambiente en el que se creció, de influencias que tuvimos, la empatía es algo que cada generación decodifica, pongámoslo así, de manera diferente. Por ejemplo, para la generación X, que son las personas que andan hoy hacia los 50 años, la empatía es ir al grano, respetar su tiempo y respetar su autonomía y ser específico. Entonces, si tú quieres ser empático con alguien de esta generación, alguien de 50 años, pues probablemente si le dices, mira, lo necesito mañana a las 11 y le preguntas, ¿te afecta en algo crítico o te sirve? Probablemente eso va a ser mejor recibido que si tú le das una orden directa, ¿ya? Por otra parte, si la persona a la que tienes es un millennial, los millennials es la generación que anda hoy en día hacia los 40 años y quieres ser empático con esa millennial, los millennials lo que necesitan o lo que entienden por empatía es contexto y espacio. De tal manera que para ellos probablemente tu abordaje tendría que ser, mira, tómate unos 90 minutos para proponer una mejora y yo te ofrezco una respuesta en 48 horas. Y algo muy importante con el millennial es que una queja común de los millennials es que dicen, propongo muchas cosas porque me dijeron que fuera proactivo, pero nunca me aprueban nada. Entonces, no estoy yo abogando acá porque se apruebe todo de ninguna manera, pero creo que los jefes o los líderes o las personas a cargo podrían dar una respuesta más amigable al millennial, a esa persona de 40 años, si en vez de decir no, no sirve o no funciona, dijeran algo así como, mira, sí me sirve si le ajustas el presupuesto, si me das un plazo un poco más largo. Entonces, pues, el no lo transformas en sí, nada más que condicionas el sí a si cabe dentro del presupuesto o me puede ser muy útil, pero si lo ajustas en este plazo y así ya no tienes que estar diciendo que no, sino que das un sí con algunas condiciones. La percepción va a ser diferente porque el millennial es sumamente interactivo, esta persona de 40 años. Si por otra parte tienes a alguien más jovencito, un poco la persona, no sé si mochilero o no, pero sí la persona de los 20 y pico de años que mencionabas, a esta persona, para él, empatía es que tú seas muy claro, muy rápido. Entonces, probablemente lo que te va a funcionar con él es decirle, mira, esto específicamente es lo que espero hoy. Si te trabas, me puedes escribir acá. Recordemos que los generación Z usualmente se comunican o por WhatsApp o por algún otro medio escrito. El teléfono se ha vuelto casi una cuestión de la perdición para los generación Z. Entonces, y le dices, revisémoslo a las 4. Entonces está siendo específico, breve, claro, y entonces vas a tener una mejor posibilidad
de llegarle, como decimos comúnmente. Entonces, si tú te das cuenta, si para el X la empatía es respetar su tiempo, para el millennial es darle un contexto y espacio para que él aporte, eh, yo decía una mejora que él proponga, pero pídele algo a cambio, ¿verdad? Les gusta entregar. Entonces tú les puedes decir, dame, proponme una mejora que pueda servir para el área también. Y finalmente la generación Z, que es ser claro y muy rápido, ahí podemos empezar a ver estos matices que tiene la empatía, que ya no podemos simplemente, como se dijo en alguna época, reflejar lo que la persona dice, ¿verdad? Ujú, ujú, Porque eso está bien como una entrada. Entiendo lo que dices, te escucho, ese tipo de frases siempre son útiles, pero luego hay que gestionarlo, hay que responder de una manera que le haga sentido a la otra persona de acuerdo a su generación. ujú. Eh, yo creo que esos podrían ser algunos ejemplos que podríamos aplicar. Tú me decías en la pregunta mañana mismo, yo diría que sí, que mañana mismo, si se te da el caso, lo puedes aplicar. Y también me preguntabas acerca de implicaciones prácticas para la empresa. Bueno, lo que pasa es de que si cada uno de estas personas, el de 50 años, el de 40, el de 20, te están entendiendo y se sienten mejor comprendidos, lo que vas a tener va a ser un equipo más cohesionado. Y cohesionado no a pesar de las diferencias, sino por las diferencias. Y esto va a enriquecer mucho al equipo. ¿Por qué es importante esto para una organización? Porque un equipo de este tipo puede llegar a ser un equipo de alto desempeño. Eh, Tú puedes tener en una organización una visión maravillosa, roles muy bien definidos, en fin, muchas características de equipo que ya conocemos cuáles son, pero si no le hablas a cada uno en su lenguaje, va a ser más difícil que la gente se vaya integrando. Entonces, Ujú, cuando tú les hablas, tú estás modelando también la forma como conviene dirigirse a la gente más joven, a la gente intermedia, por así llamarle, o a la gente mayor. Porque sí es cierto que cuestiones como la empatía se han vuelto ahora eh, dependientes en buena parte de a qué generación le estás hablando. ujú. Mm, entiendo, entiendo, Ramiro. Esto que nos compartes me hace pensar en diferentes cosas cuando las dices, porque pareciese que habría como dos empatías diferentes, una intelectual y una emocional, una que le habla a la cabeza de los significados y valores de las diferentes edades, diferentes generaciones, y otra que de alguna manera se tiene que conectar con el corazón, la motivación. Uno desde ciertas habilidades duras de líder y de ciertas habilidades blandas. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Muy, muy cierto. Yo creo que la parte de la habilidad blanda, para que pueda empatar, digamos, con estas sugerencias que iban un poquito más a la parte racional, tendría que ver con el tono en el que le hablas a cada Ujú, uno. ya. Por ejemplo, esa persona millennial de 20 y pico años o 40, bueno, hasta 40 pueden llegar ahora, probablemente para él o ella va a ser importante sentirse incluido. Y esto el tono tiene mucho que ver, ¿verdad? Si tú usas un tono jerárquico, probablemente, aunque el mensaje verbal, digamos, sea el correcto, lo que la persona va a oír va a ser la musiquita de la canción, por así llamarle. Y por otra parte, si alguien de la generación X, tú eres específico, como lo mencionaba, respeta su tiempo, su autonomía, pero no vas al grano, sino que eres disperso y la persona oye muchas vacilaciones en la forma como se lo dices, en tu tono, hay muchos ah, probablemente te va a escuchar un poquito menos. No estoy diciendo que
pueda volverse un experto en todo tipo de lenguaje no verbal y verbal para cada una de las características. Pero creo que si entendemos un poco, y aquí es donde es importante recordar por qué cada generación es como es, si la parte emotiva también la alineamos, por ejemplo, la generación Z tiende a ser informal. Entonces, de pronto, la persona de generación Z te va a decir, bueno, ¿para cuándo lo quieres? Y te va a tratar de tú. Y no lo hace por irrespeto, sino simplemente porque él trató de tú a los papás, trató de tú a los maestros y encuentra en lo más natural tratar de tú al jefe. Si tú lo tomas como una muestra de irrespeto y te pones jerárquico, lo vas a alejar inmediatamente. Si de alguna forma tú entiendes que por su edad se está hablando de esa manera, entonces lo que yo mencionaba es ser muy claro, muy rápido y decir, mira, esto espero hoy, tú lo puedes decir tuteándolo, o también tenemos el caso, ¿verdad? Porque también la cuestión siempre va en las dos direcciones. Puede ser que tú no te sientas cómodo con el trato de tú, entonces estás en todo el derecho de decirle, mira, aprecio mucho que me trates con esta cercanía, sin embargo, te quiero ser muy franco, yo preferiría que nos lleváramos por el momento de usted y ya más adelante veríamos cómo vamos cómo va yendo nuestro trato. Recalco esto porque de ninguna manera estamos diciendo en cada uno de estos casos que una generación tenga la razón y la otra no. Estamos viendo formas de acercamiento, ¿verdad? Y el tono, lo que tú mencionabas, la parte emotiva va a ayudar mucho a esto, pero salvaguardando siempre la posibilidad de que si yo no estoy de acuerdo, yo lo pueda expresar de una forma apropiada también. Yo creo que esto puede ayudar a trabajar más integradamente, Jorge. Maravilloso, maravilloso este punto de lo que mencionas, la importancia de poner marcos en la comunicación pueden allanar mucho un malentendido, ¿no? No tomarlo de manera personal, sino a partir de esos marcos, de esos encuadres que uno pueda hacer con las personas con las que estamos colaborando, nos los dé. Magnífico, muchas gracias, Ramiro. Pues mira, No, un gusto. tenemos ya algunas preguntas que nos están dando nuestros asistentes. Y la primera pregunta ya aparece ahí en el cintillo que nos hace uno de nuestros participantes. ¿La flexibilidad está afectando resultados o solo nuestras creencias sobre el trabajo? Bueno, yo creo que lo que pasa es que las dos están íntimamente ligadas, ¿verdad? Porque yo voy a ser, yo asumo que voy a ser más flexible en la medida en que esté más abierto a opiniones y conceptualizaciones distintas de lo que es mi experiencia dentro de mi generación. Creo que, no sé si la pregunta va por ahí, pero si yo creo que el trabajo, por ejemplo, los baby boomers, que probablemente ya no están tan activos, pero que son personas que hoy andarían hacia los 70 años, creían a pie juntillas que el trabajo era primero y la vida era después. Vaya que sí. Entonces, por supuesto que en este caso esta persona no estaba muy dispuesta a permitir que sus colaboradores fueran flexibles en cuanto a que pidieran una jornada de menos horas o una salida más tempranera. La generación X, o sea, la persona que tiene hoy 50 años y que le gusta ir al grano, para ellos el horario era sagrado. Yo entro a las 9, salgo a las 5 o 6 de la tarde, pero no me pidan que haga ni un minuto más dentro del trabajo, porque ellos tenían la conceptualización de que el trabajo era solamente un trabajo. Entonces, esta persona, su marco de flexibilidad iba a estar dentro de esa concepción. Trabajo es trabajo, y en esa época incluso las visiones y misiones las veían como un poco de menos, ¿verdad? No las consideraban muy en serio. Para un millennial, para un muchacho digo yo, ¿verdad? De 40 años,
Pues la flexibilidad para ellos casi puede equipararse a disposición a estar interactivo. Déjame que te cuente una muy breve experiencia. Un día entré yo a una cadena de hamburguesas muy conocida en toda América Latina y vi que había 6 jóvenes, 3 de un lado y 3 del otro, pero estaban todos en estas. Y dije, pero qué tontería. Y yo en mi mente, ¿verdad? ¿Para qué se juntan en personas si están viendo el teléfono? Pero resulta que de pronto se levantó uno de ellos y al unísono se levantan todos y se van para el parqueo. Yo vi que estaba el hijo de un amigo y le dije, discúlpame un momento, ¿por qué se juntan primero todos y van a seguir hablando por el teléfono? ¿Y por qué se levantan todos? Y me dice, no, es que no has entendido. Lo que pasa es que hicimos una encuesta en Google Forms porque habíamos visto que aquí los precios han subido un poco. En esta encuesta pusimos los principales restaurantes que la misma herramienta nos la buscó en la cercanía de acá. Pusimos algunos candidatos, llenamos la encuesta, nosotros 6 y otros 6 están afuera. Y aquí tenemos en un gráfico de barras cuál es el que más nos conviene y que está aquí cerca además, y ya nos vamos para allá. Yo le digo, pero no pasaron ni 5 minutos. Uy, me dijo, eso es tiempo más que de sobra para hacer todo esto. Entonces, ¿qué nos dice esto, verdad? Que el millennial va a apreciar la interactividad y para él esto va a ser sinónimo de flexibilidad, pero flexibilidad también va a ser sinónimo de rapidez. Entonces, si en la organización, trasladándola a la organización, no nos preocupamos por hacer más rápido nuestros procesos de selección de personal, por ejemplo, o de promoción. Antes una persona te aguantaba en un puesto, ¿qué? 7 años y lo encontraba natural. Hoy no, nadie te va a esperar tanto tiempo, excepto en cierto tipo de organización. Entonces la flexibilidad en el caso del millennial está guiada a qué tan capaz soy yo de seguirle el paso, porque es una velocidad mucho más fuerte. Y en la generación Z, que han vivido en el smartphone y con estímulos visuales toda su vida, la flexibilidad va a consistir en que a lo mejor, imagínate esa reunión que tú planteabas al principio. Y viene esta chica de 23 años y presenta usando su smartphone, solo con imágenes, apenas pone 1 o 2 palabras, termina, los jóvenes le aplauden, pero tú ves a los veteranos con una cara como diciendo, bueno, y los objetivos generales y los objetivos específicos y la metodología. Y para los jóvenes ahí estaba la esencia del asunto, no era necesario más. Entonces para ellos la flexibilidad tiene que ver con lo que es la idea de visualización. Entonces, nuevamente, yo diría que la pregunta va vinculada a las dos cosas. La flexibilidad tiene que ver con qué idea tengo yo del trabajo. Si ahorita me está oyendo alguien que es de generación X, por ejemplo, alguien de 50 años y es pura generación X, probablemente está diciendo, bueno, pero deme algo más específico todavía. Y probablemente si me está escuchando algún millennial de unos 36 años, preguntará o en su cabeza estará la pregunta, ¿a qué horas vamos a empezar a hacer la interactividad? Entonces, yo tengo, es parte de mi tarea como formación como líder, el abrirme a ese tipo de mentalidades para entenderlos, tener un punto de acercamiento y lograr sacar lo mejor que podamos entre las diferentes parejas generacionales o en el grupo generacional que podamos sacar. Entiendo. Entonces, flexibilidad es tanto en la forma de comunicarse, flexibilidad en el entendimiento de las palabras, flexibilidad desde el líder para poder interactuar con los diferentes significados y mentalidades de la gente. Muy interesante esto que nos planteas y bueno, creo que en la medida de el tema de empatía, el tema de flexibilidad, nos da como una claridad
al respecto de estas diferencias que hay que lidiar. Tenemos otra pregunta, tenemos varias preguntas, te podría compartir de parte de nuestros participantes. Esta otra dice, ¿qué haces cuando el equipo dice, los jóvenes no aguantan? Y los jóvenes dicen, aquí no valoran. ¿Cómo mediar en este punto, sin polarizar? Muy bien, ahí sin polarizar merece un subrayado aparte, ¿verdad? Y yo creo que cuando los que son de algunas generaciones un poco mayores dicen que los jóvenes no aguantan, se están refiriendo a que la idea de aguantar antes era muy popular, ¿verdad? El trabajo es para aguantar. El trabajo, hasta había una canción que decía, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿verdad? Entonces, este es un estereotipo, porque claramente hay muchísimos jóvenes que tienen una resistencia increíble si tú sabes cómo motivarlos. Y por otra parte, el joven que dice, es que aquí no valoran mis ideas. Cuando tú vas a ver la idea del joven y le preguntas, bueno, la fundamentaste financieramente, la planteaste hacia un grupo objetivo determinado. Ah, no, eso no lo hice, pero es una idea brillante. Bueno, pero tal vez el jefe que tiene, o líder que tiene unos 45 o 50 años, necesita tener ese sustento. Entonces, el joven sí va a aguantar, por así decirlo. En este caso, el que una idea no sea aceptada, sí se le explica claramente cómo podría ser aceptada. Claro, Y claro. el joven tal vez ya no va a ser tan lapidario en ese juicio de, es que aquí no valoran, si logra entender que hay ciertos criterios que sí vale la pena respetarlos. Porque una idea puede ser fabulosa, pero realmente cumple con el presupuesto de la organización, afecta la marca que estamos promoviendo en algún sentido, tiene un sentido de propósito que va acorde con la visión o misión de la empresa. Entonces yo creo que nuevamente es cuestión de que los dos se flexibilicen y que yo diga, bueno, no es tan cierto que los jóvenes no aguanten. Es cosa de explicarles por Claro. qué esto necesita alguna justificación adicional. Y tampoco es tan cierto que los jóvenes, que los adultos no valoren nada. Claro, por supuesto, como lo ha habido en todas las épocas y lo seguirá habiendo, habrá jóvenes haraganes que no aguanten y habrá adultos Adultos, claro. draconianos, duros, que no valoren, Totalmente. ¿verdad? Pero en general creo que son más un poquito los estereotipos mentales los que nos limitan y nos llevan Claro, a hacer juicios tan terminantes. claro. El hecho de esta visión fisicalista que tenemos muchos de los baby boomers, generación X, de aguantar, ¿no? Como si fuera un peso, una carga, Sí, un sacrificio adicional. Y las nuevas generaciones, desde una ética del cuidado, pues no pueden identificar a veces lo que sentíamos de ese peso. Y ahora es básicamente una ética de cuidado que busca la valoración. Aguantar, si me valoras lo suficiente, te aguanto lo que sea necesario, ¿sí? Como bien lo comentas, pero esas distinciones creo que son brillantes que nos plantea Ramiro. Muchas gracias. Pues mira, me gustaría continuar con otra pregunta más que traíamos y las otras que están también por parte de nuestros participantes. Eh, como te digo, me encanta la manera en que has ido aterrizando la empatía y las acciones que nos estás planteando con respecto tanto a lo que le interesa a la generación X, Z, millennial, etcétera. Pero esto me lleva a pensar que algunos dolores de cabeza, tal vez los más importantes que tiene la gente de recursos humanos, empresarios que me ha tocado, gente de coaching con la que hago, es de que a veces invertimos tiempo, dinero y esa misma empatía de entrenar a nuevos talentos, pues nos cuesta tarde o temprano.
y nos enfrentamos a una filosofía muy particular. Y una de esas observaciones o quejas que tienen muchos líderes al respecto es de que bajo la premisa de que solo se vive una vez, muchos nuevos colaboradores reciben su capacitación de entrada y muy pronto dejan la empresa. ¿Y cuánto invertimos desde el reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación? Que se vuelve una inversión importante, ¿no? Y a veces se pierde. Ramiro, ¿puedes darnos algunas sugerencias prácticas para evitar esta fuga temprana de talento? Mira, sí, es una de las eh, quejas, o digamos que en mi trabajo como coach y también como facilitador escucho con mucha frecuencia. Eh, Aquí, digamos, la generación Z, para empezar un poco al revés, para empezar por los más jovencitos, los veinteañeros, tienen un marco que es de muy corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes a alguien y tu capacitación dura, por ejemplo, pongamos un mes, 4 semanas. Y al mes lo terminas de capacitar y a las quintas semanas se te va. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Todo lo invertido, qué frustración, y esta persona se va. Y lo que pasa es de que para la generación Z, aunque esto parece exagerado, el hecho de que tú les pongas metas de extremadamente corto plazo, por ejemplo, la meta para la semana, y dentro del mismo entrenamiento, o sea, mira, en tu entrenamiento ya lograste esto, vas bien. Ahora ya pasaste el primer escalón y en la segunda semana, y que a la par de esto haya pequeñas recompensas, no tienen que ser enormes. Por ejemplo, una tarde libre por desempeño sostenido, una semana que te puedes parquear en un lugar favorito. Esto de acuerdo a la cultura, por supuesto, de cada organización. Esto hace que el muchacho desde que llega se sienta muy estimulado, y como que va cumpliendo metas desde el principio mismo, porque como te digo, usualmente la visión de la generación Z, tal vez no la visión, sus marcos referenciales de un plazo muy, muy corto. Y una vez que alguien de la generación Z siente que el reconocimiento tarda mucho en llegar, estás en riesgo de que se vaya. Por eso tú ves ahora empresas, en particular estoy pensando, digamos, en los call centers, que todo el tiempo hay un proceso permanente de reclutamiento, porque sabes de antemano que la gente no te va a tardar mucho. Una pequeña paréntesis anecdótico, visité un call center en una ciudad de México. Lo que me asombró era que el jefe se paraba en medio de donde estaban todas las cabinas y decía, bueno, decía, atentos, 800 pesos al que cierre la próxima venta. Te das cuenta que es un plazo cortísimo, es un plazo Sí, de sí, sí. minutos, pero es la forma, no digo que lo puedas hacer en todas las organizaciones, no es así, pero eso te da una idea de la mentalidad de un plazo muy rápido, muy corto que tiene la generación Z en su mente y la necesidad de ponerles metas tangibles y recompensables con cosas moderadas rápidamente. Por ejemplo, recuerdo que yo tengo un vecino que tiene la costumbre de que cada vez que vamos caminando al parqueo me pide un consejo, pero me pide recetas. Entonces un día me dice, mira, me urge una receta. Le digo, mira, ya te voy a empezar a cobrar porque la caminata no es. Pero bueno, era broma. Entonces me dice, tengo una chica que es fabulosa, es muy, muy efectiva, es nuestra mejor vendedora, pero tenemos un problema, que ella trabaja de 8 de la mañana y su horario termina a las 3 de la tarde. Tiene una hora de almuerzo de 12 a 1, pero como termina a las 12 es tan efectiva que a las 12 ya terminó su trabajo. Entonces de 1 a 3 se queda sin hacer nada y lo que le ha dado es por mandar mensajitos a los demás miembros del equipo. Y como son muchachos también, se han emocionado, han empezado a responderle. Algunos clientes ya han sido mal atendidos a causa de esto. Pero yo creo que la voy a tener que despedir. Esa era la conclusión de él. Entonces le dije, mira, espérate un momentito, ¿verdad?
¿Tú piensas que de veras es sensato despedir a tu mejor vendedora porque está trabajando productivamente? Bueno, no lo había visto así, me dijo, entonces, pero ¿qué puedo hacer? Me parece que le gusta la tecnología. Sí, efectivamente, le encanta. ¿No has pensado en permitirle que haga un proyecto interno que le sirva a la organización, pero que también para ella sea un placer hacer Mm, y que lo haga de 1 a 3? Y que entonces eso dé rienda suelta a su creatividad, que me dices que es muy buena, y entonces deje de distraer a los compañeros con los mensajitos. Bueno, me dice, sí, pero ¿qué pasa si los demás también quieren eso? Bueno, pues puedes poner por ahí algún requisito de que primero tienen que sacar su trabajo muy bien de 8 a 12 y eso les va a dar acceso al privilegio de poder hacer un proyecto personal, pero que también ayude a la organización en las 2 horas de la tarde. En fin, lo fue probando y a las 2 semanas lo vi muy contento. Mira cómo te fue con la chica Facebook. Hoy sería la chica Instagram o alguna otra plataforma. Muy bien, me dijo. Está emocionadísima. Ya nos hizo un intranet interno, nos está sirviendo mucho. mm, Bueno, le dije, mira, qué bien. Bueno, pues me alegra mucho. Entonces, digamos, a lo que voy con eso es que con una persona millennial, probablemente, si eres un poco creativo, puedes encontrar la forma de poder aprovechar esa interactividad, ese gusto por las redes sociales. Claro, si alguien me dice mi proyecto es volar helicóptero, tal vez no tiene mucho que ver con la organización, quizá no sea el mejor. Pero si alguien me dice, mira, a mí me gusta pintar, quisiera tomar de 1 hora, de 1 a 2 para tomar una clase de pintura y al final poner una exposición, este es un caso real, poner una exposición de mis cuadros con productos de la organización, pero bien pintados. Bueno, suena muy bien. Entonces, va a depender de cada cultura, de cada organización, qué se puede hacer, hasta dónde se puede claro. ser flexible o hasta dónde no. Eh, pero, por ejemplo, regresando a tu pregunta, el YOLO, el You Only Live Once, solo vives una vez. ¿Qué pasa con la generación X? La generación X es la que termina pagando el precio, porque la generación X es probablemente la que le va a tocar reentrenar a la nueva camada de Ujú, nuevos que lleguen. claro, Entonces la claro. queja va a ser, miren, los reentrenamos, se van, ustedes no saben cómo eh, estimularlos a que se queden, y entonces a mí me toca reentrenar cada vez más rápido a nuevas camadas de nuevos. Entonces, aquí, mientras esto no se logre manejar un poco mejor, por lo menos puedes ofrecerle algunos paliativos a la persona de 50 años, a la generación, y le puedes decir, mira, sé que para ti representa un esfuerzo extra, ¿qué te parecería si unas 2 mañanas al mes yo te la dejo libre de interrupciones? ¿Por qué? Porque a la generación X les encanta tener en control de su tiempo. Y entonces eso te compensa en parte, te garantizamos que no te vamos a molestar. No digo que esto sea la solución, pero esto puede ser un factor que alivie un poco el precio de la generación X, que es a la que usualmente le toca reentrenar a los nuevos porque rápidamente se están yendo al apenas Claro. haber cumplido un poco el tiempo mínimo o el periodo de prueba, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, claro, no va a ser un lugar donde hay una alta rotación, como yo te decía, como en un call center, que en una empresa que tiene tradición de estabilidad. Estoy pensando en una compañía auditora, aunque a lo mejor ese puede ser mi prejuicio, puede ser que haya auditores muy ágiles hoy en día, ¿verdad? Pero probablemente van a tener un nivel de rotación menor. Sí, Entonces, no puede ser igualmente flexible en todos lados, pero sí puedes preguntarte cómo me adapto yo para que esta persona o en su tiempo libre haga algo productivo, como el millennial, o para que esta persona le resulte un poco menos pesado el reentrenamiento de las personas que ya se fueron, o cómo hago para que el plazo que ha de por sí es corto en esta generación X, en este muchacho de 22 años, él pueda eh, sentirse estimulado porque le pongo metas dentro del mismo entrenamiento de muy corto plazo. ok, ok. ¿Sí? Nos has dado como una
claridad en el sentido de que una política de retención de talento implica tanto una formación a los líderes que puedan tener esa comunicación con sus colaboradores de diferentes generaciones, pero sobre todo en la parte de los millennials, que fue la pregunta original, perdón, de las nuevas generaciones, Sí. es darles esos incentivos de creatividad, porque me queda claro que con el ejemplo que nos das, a veces dejar ir a ese talento es no solamente dejar ir algo que invertí en su capacitación, sino en algo que estoy dejando de obtener porque no los mantuve ahí retenidos. Ujú. Porque es activo que va a ser eso de creatividad donde les den oportunidad y si es la competencia, pues va a estar peor en ese sentido. Ujú. Eh, Exactamente, eh, exactamente, Jorge. Gracias, gracias, Ramiro. Pues tenemos creo que tiempo para una pregunta más. Es de José González. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación verbal y la transmisión del conocimiento y la instrucción? Bueno, esta es una pregunta importantísima. Me la hicieron hace poco, le estaba dando un curso a un grupo de docentes de una universidad, porque que salió a raíz de que alguien decía, ya no aguanto que no se despeguen del Del móvil. teléfono. Ujú. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, en cuanto a la transmisión del conocimiento y la instrucción, si vas a tener un grupo de jóvenes, creo que algo que vale la pena hacer es, aquí sí ser un poquito más determinado y decir, por favor, dejan todos sus celulares en una canastita que vamos a poner a la entrada, porque si los entran va a ser imposible que tú puedas ir de uno en uno a ver si están poniendo atención o si están consultando el libro que les pusiste que podían consultar o el conocimiento que estaba dando. Creo que el celular sí es un distractor muy, muy fuerte con el que es muy, muy difícil competir cuando estás transmitiendo conocimiento e instrucción. Entonces, la comunicación verbal es un poco de lo que hemos venido eh, platicando y tampoco sería iluso pensar de que va a haber un diccionario específico para cada situación de cómo comportarte en un momento determinado, cómo te vas a comunicar verbalmente con cada generación y cómo vas a transmitir el conocimiento a cada generación. Tal vez lo que puedo ofrecer son algunos tips específicos. Por ejemplo, si es imposible que dejen el celular, pues úsalo como una herramienta, ¿verdad? Diles, mira, hoy vamos a hablar, voy a inventar, sobre Shakespeare. A ver, una competencia con el Kahoot, ¿quién fue Shakespeare? Y el primero que atiende con la respuesta, pues, no sé, le damos un bombón, alguna cosa pequeña. Un incentivo. Entonces, utilizas el mismo teléfono como un instrumento que haga interesante la transmisión del conocimiento. Por otra parte, eh, si tu problema es, digamos, que usa la inteligencia artificial y te entrega, porque ese es un problema de la transmisión del conocimiento, que puede ser que las comprobaciones de que ese conocimiento fue captado vengan a través de Ujú. resúmenes perfectos hechos por la inteligencia artificial. En este caso yo te diría, haz exámenes orales y donde tú puedes decir, bueno, tú en tu resumen me pusiste o en tu trabajo pusiste esto y esto. ¿Cómo lo justificas? Y un par de preguntas para cada uno. Eso lo vas a poder hacer si tienes grupos pequeños, si tienes grupos más grandes, habrá que buscar otra manera de hacerlo. Pero yo creo que a nivel docente es más difícil, sin duda, pero quizá más genuino, ¿verdad? Yo en cierta ocasión de una charla y tenía un muchacho que estaba con los pies encima del escritorio de enfrente. Te voy a ser completamente franco, a riesgo de que aquí me tachen de obsoleto, lo que sea, pero a mí eso sí me pareció una falta de respeto. Ningún otro de los muchachos estaba con esta actitud, aparte de displicente, como su mensaje era: a mí me importa poco lo que. Entonces en algún momento yo sí me dirigí a él y le dije, mira, tal como yo lo veo, tienes varias opciones.
Una opción es salir de la clase y ir a poner tus pies en donde tú quieras. La otra es quedarte acá y sentarte de una mejor manera. Y si te interesa cambiar un poco la postura que tienes, no solo física, sino actitudinal, si definitivamente no te interesa, no te preocupes. Yo no estoy pasando asistencia ni nada, así que te puedes retirar, te presentas al examen y ya. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no todo es flexibilidad en la comunicación verbal y en la transmisión del conocimiento. También hay límites. Yo creo que esos límites son importantes y son importantes para todas las generaciones. En ese sentido, tú vas a tener una rendición de cuentas que vas a pedir que sea idéntica para una generación Z que para una generación X, para un jovencito de 20 que para alguien de 50. Porque no puedes hacer no debes hacer una rendición de cuentas diferente para él en términos de su edad. Entonces hay cosas que sí permanecen. Pero cuestiones como el vestuario, el menú de la comida, etcétera, pueden cambiar. Ahora, como la pregunta es un poco general, cuando dicen qué pasa con la comunicación verbal, bueno, lo que pasa es que te tienes que volver un poco un estudioso. Eso no te va a resolver todos los problemas, pero te va a minimizar muchos de ellos. Y creo que una buena dosis de humildad sería buena para todos los que hemos trabajamos en docencia universitaria o en educación de adultos. Adultos porque puedes tener un adulto de 20 años y que sea un muchacho. Claro. Entonces la comunicación verbal es un asunto que yo creo que daría para hablar muchísimo tiempo, pero la transmisión del conocimiento y la instrucción, yo diría que las mismas cosas que hoy puedes visualizar como un obstáculo pueden ser vistas como un facilitador de la información. Por ejemplo, si tú quieres que lleguen más personas presencialmente, tú puedes decir, miren, aquellos que se conecten de manera virtual van a tener que hacer un trabajo de este tipo. Y si a ti te interesa que lleguen más, dice, aquellos que vengan presencialmente, les voy a dar unas fichas resumidas con las cuales van a hacer un trabajo de este tipo. De manera que tu estímulo vaya más dirigido hacia aquellos que estén presencialmente. Si tu afán es que haya más personas presencialmente, porque por alguna razón esa clase en particular es importante tenerla de tipo presencial. En fin, estas son algunas sugerencias de qué se podría hacer en relación a la comunicación verbal y esa transmisión del conocimiento que es tan pero tan importante. Por supuesto, comunicación que debe de ser, como lo decía hasta el final, no importa la generación, llevada a la acción, a un resultado, a una accountability que pueda ser marcado, porque todas las generaciones en este momento pueden generar resultados favorables. Pues, Miguel Ramiro, lamentablemente estamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy. El tiempo se va rápido. Las preguntas también son muy buenas y muchas al respecto, pero creo que donde podemos tener todavía más del conocimiento y de esta sabiduría que tiene tanto práctica como de su misma preparación, de parte de Ramiro, los invitamos a que puedan inscribirse al workshop online Liderazgo de Equipos Multigeneracionales, que será pues ya pronto, el próximo 28 de febrero, de 9:30 a 13:30 de la tarde. ¿Sí? El cupo es limitado, pero pues fíjense, los temas, si aquí ustedes se llevaron algo en particular, allá se van a llevar multiplicado por 100. ¿Cómo dirigir con equilibrio y empatía a los equipos multigeneracionales? Es en gran medida el objetivo de ese webinar, de ese workshop. Comprender las diferencias generacionales, mejorar la integración y la confianza, cosas que fuimos tocando el día de hoy, reducir el conflicto en tu equipo y crecer personal y profesionalmente tanto como líder como colaborador. ¿Sí? Hay un precio por persona que es de 1,500 pesos u $87, dependiendo del lugar donde nos estén viendo, pero hay un descuento en el caso de los 1,500 del 5% para las personas que puedan inscribirse el día de hoy o el día de mañana todavía. ¿Sí?
Y las personas que vengan en equipo, que sean más de tres a más personas, tendrían un costo de $80. ¿Sí? Los teléfonos seguramente estaban apareciendo ya por ahí en los cintillos, pero están a su disposición en el 55 17 98 73 39. Va a haber una plataforma para las personas que puedan asistir a este workshop. Posterior a ese taller de 4 horas, vamos a tener a su disposición durante un tiempo que va a ser de 30 días, de una plataforma donde vamos a estar actualizando todos estos temas que Ramiro nos ha dado la oportunidad de conocer, para que no solamente se quede en esas 4 horas, que serán muy valiosas, sino que haya una continuidad para aquellas personas que hayan decidido inscribirse. Vamos a tener esta plataforma de Talent Magnet, de e-learning, durante un mes con contenido de refuerzo del taller y la grabación del taller en vivo, ejercicios prácticos de tarea para aplicación de conocimientos y 2 sesiones grupales de asesoría para aclaración de dudas. Esto es, termina el día 28, pero 15 días después probablemente daremos la fecha, habrá una reunión con Ramiro para aclarar dudas todavía adicionales y 15 días después otra reunión. No se pierdan porque tiene un gran conocimiento el buen Ramiro, que nos va a servir a todos. Bueno, pues lamentablemente, como decía, se nos ha terminado el tiempo, Ramiro. Muchísimas gracias por darnos esta brújula tan práctica. Nos llevamos tareas, creo que muy concretas para hacerlo desde mañana, ¿no? Desde no cambiarle la jugada a los de la generación X hasta darle recompensas de corto plazo a los de generación Z, sin olvidar el accountability de cada una. Ser empáticos, considerar que la flexibilidad depende cuál es el significado de ella y sobre todo tener esa capacidad de comunicación entre todas las áreas y generaciones respectivas. Nuevamente, gracias a Coaches por México, Yuleta, muchas gracias por darnos estos espacios. Ramiro, muchas gracias y sobre todo a todos ustedes por conectarse y participar activamente. Que tengan un gran día, una excelente noche y mucho éxito liderando equipos de diferentes generaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.